Bueno, bien, no sé si está funcionando esto. Si alguno llega a estar mirando esto que estoy transmitiendo, por favor me avisa, porque no, no estoy muy acostumbrado a transmitir así en vivo en directo, pero por favor avíseme. ¿Cómo les va Osvaldo, Adrián? Bueno, los que están mirando, si me pueden decir si es posible que se escuche lo que estoy diciendo. Nada más. Se ve y se escucha perfectamente. Buenísimo. Bueno, espero 2 minutos más, nada más que un segundito. Si se suman algunos televidentes más del canal, quería hablar un poco acerca de la fecundidad y santidad matrimonial. Bueno, esperemos un minutito más y listo. Bueno, gracias, saludos a todos, un gustazo. Desde muchísimos lugares. Perfecto. Bien, estoy recién llegado a un campamento, por eso estoy así con esta pinta un poco barbudo. Es un viaje bastante largo a la montaña con unos 30 monaguillos. Así que, bueno, empiezo entonces brevemente. Hace más o menos 2 semanas publiqué un pequeño curso, una pequeña conferencia acerca de la fecundidad, no, más bien acerca de la castidad conyugal, es decir, la castidad que hay que llevar dentro del mismo matrimonio. Esto se encuentra en una plataforma que armamos que se llama cursos.quenotelacuenten.org y bueno, pueden encontrarlo seguramente en la página nuestra de los cursos. Y había un tema que yo quería tocar aparte, y es justamente esto que quiero hablar ahora muy sucintamente, porque es como un apéndice, una especie de, sí, de complemento a la castidad conyugal. La primera cosa que hay que decir es que tiene que ser un cura hablando de sexualidad matrimonial. Bueno, sabemos que la iglesia está para dar los principios, para iluminar con los principios, ¿no? El cura no está metido en el ámbito conyugal puntualmente en el lecho, ¿no? Simplemente da desde afuera los principios morales, ¿no? Es la obligación del sacerdote. Y este tema entonces tan delicado que muchas veces no se puede hablar en las homilías porque hay niños, porque hay jóvenes, en fin, bueno, lo que intentamos hacer es tratar de tocarlos en un ámbito un poco más específico, como puede ser el que, bueno, una persona más bien grande pueda interesarse, sea que ya esté casado, sea que esté preparándose para ese sacramento tan importante que es el sacramento del matrimonio. ¿Y por qué yo insisto con este tema? Porque me parece a mí que son cosas que no se dicen nunca. En los cursos prematrimoniales no se tocan, son cursos que más bien son como para quizás, qué sé yo, cumplir con una formalidad, entre comillas, burocrática, eclesial, pero que es muy rico. El sacramento del matrimonio es lo que es la inmensa mayoría de las personas bautizadas, tiene esa vocación tan hermosa que es al matrimonio. Por eso es que me parece que allí donde hay una especie de falla, de bache, de agujero, bueno, hace falta que uno dé un poco de luz. A ver, yo no estoy diciendo nada que no esté documentado en la iglesia. Y empezamos, como siempre, por una de las dos fuentes de la iglesia, que es la Sagrada Escritura. Cuando muchos me preguntan, padre, ¿qué Biblia usa? Bueno, yo por las dudas uso la Biblia de Monseñor Straubinger. Para mí, a mi juicio, en castellano, la mejor Biblia que existe. Algún día tengo idea de republicar, si Dios quiere, la Biblia de Straubinger. No digo quién es, pero brevemente nada más que un autor alemán buenísimo que vino a Argentina allá después de la Segunda Guerra Mundial y tradujo la Biblia de las lenguas originales al castellano y tiene sobre todo unas notas espectaculares, excelentes. La Biblia de Straubinger se encuentra hoy online gratuitamente, de hecho está en el sitio que no te la cuenten, por cierto. Bueno, tomo nada más que un texto para comenzar, y repito, sabemos que para aquellos que estén mirando que no te la cuenten, que yo sé que algunos no son católicos, una de las fuentes, de las dos fuentes de la revelación cristiana es la Sagrada Escritura, pero antes está la anterior, que es la Sagrada Tradición con T mayúscula, aquello que fue creído siempre, en todo lugar y por todos, aquello que Jesucristo le enseñó a los apóstoles y ellos fueron transmitiendo oralmente hasta que después algunas cosas se plasmaron en la Biblia, algunas cosas. Bien, vamos al capítulo 1 primero del primer libro de la Biblia, que es el Génesis.
capítulo 1, versículo 28 más o menos, o 26, empezamos. Dice así que la creación del hombre. Después dijo Dios, hagamos al hombre a imagen nuestra y según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre las bestias domésticas y sobre toda la tierra, y todo reptil que se mueve en la tierra. Y después dice, y creó Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Y los bendijo. Y sigue diciendo el texto. Y les dijo Dios, acabó la primera eh, orden, el primer mandato de parte de Dios nuestro Señor, al hombre y a la mujer. Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y someterla. Y después le dice, para los veganos y compañía, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra, en fin, bueno, hasta ahí. Pero acá voy al punto. La primera orden que da Dios nuestro Señor a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Nosotros no venimos de un mono, no venimos de un hombre y una mujer genéticamente como nosotros, ADN como nosotros. Hoy por hoy esto se puede corroborar. El mito famoso de los monos es un disparate total. En fin, pero voy al punto este entonces. La primera cosa que Dios le dice a los hombres es, sed fecundos y multiplicados. La primera ley que le da al hombre. La primera ley. Estamos todavía en el ámbito de la justicia original, o sea, todavía el hombre no ha pecado. Sin embargo, le pone una ley. Bien, entonces, varón y mujer, la primera ley que tienen dentro del matrimonio, o el primer derecho, mejor dicho, que tienen, es a poner los medios para que si de ahí Dios quiere, de esa unión sexual entre esposo y esposa, si Dios lo quiere, entonces engendre vida. Es decir, tiene el derecho no a tener hijos, importante este punto, ¿no? Sino a poner los medios, es decir, a tener relación entre varón con mujer, a que si Dios quiere engendre vida. ¿Y por qué digo es importante esta sutileza de decir, eh, mm, tiene derecho a poner los medios y no derecho a tener un hijo? Porque uno no puede tener un hijo a toda costa. No puede tener un hijo fecundando in vitro, por ejemplo, matando otros embriones, que son bebés, ¿no? Chiquititos, pero bebés, ¿no? No puede tener derecho a hacer cualquier barbaridad respecto de la fecundación, con el alquiler de vientres, con la subrogación de vientres, con estos engendros macabros, ¿no? O sea, tiene derecho entonces a poner los medios. ¿Qué significa entonces? A tener relaciones sexuales entre varón y mujer, esposo y esposa. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? O sea, esta es la típica pregunta que uno a veces plantea con los jóvenes, y estoy tirando ideas simplemente hasta que algunos más se vayan sumando. Porque de esa posible unión puede surgir vida. Esta es la razón fundamental de por qué las relaciones sexuales antes del matrimonio son ilícitas. Porque si la relación sexual antes del matrimonio supuestamente es totalmente generosa y quiere comunicarse con todo, y uno se ama con todo el alma y por lo tanto quiere unirse con todo el cuerpo, lo más normal del mundo, como todavía no dio el sí ante Dios y ante la sociedad, fíjese, con el matrimonio cristiano es eso, es el sí ante Dios para siempre, uno con una para siempre, y ante la sociedad que me está mirando. Por eso, en todo matrimonio tiene que haber siempre testigos, que después digan, sí, yo me acuerdo que aquel se casó contra aquella, no con aquella. Es así, es así. Entonces, ¿cómo? La posibilidad de que surja vida de esta unión entre varón y mujer es muy alta, sobre todo si la mujer está en periodo fecundo. No hay ningún derecho de que si ese bebé después nace, no se encuentre en el seno familiar. Es decir, no tenga un papá y una mamá que los cuide, que los contenga, que los eduque con afecto, que el padre sobre todo le dé la sexualidad no desde el punto de vista solamente cromosomático, los cromosomas del varón, sino desde el punto de vista afectivo. Este es un gran tema, un gran tema. De que en muchísimos casos, gente que tiene problemas de homosexualidad es porque ha habido un padre ausente, aunque esté en la casa, y una madre sobreprotectora. Si a esto le sumamos toda la propaganda de género, estamos en un cóctel explosivo. Pero voy al punto, entonces. La primera orden, Génesis 1:28, acabamos de dar receptación al texto en la Biblia, es sed fecundos y multiplicados. Muy bien. Entonces, la primera cosa que una persona tiene que estar dispuesta dentro del matrimonio, entre otras cosas, por eso cuando uno pregunta en los expedientes matrimoniales, el cura le pregunta a la parejita, ¿no? Si quieren casar para toda la vida,
¿Está de acuerdo con la fidelidad conyugal? Son todas las preguntas que muchas veces la gente responde sí como si fuera un formulario de impuestos, digamos, ¿no? Una de estas es la siguiente. Si está dispuesto a estar abierto a la vida desde el punto de vista natural. ¿Qué quiere decir esto? Si no va a utilizar métodos artificiales que vayan en contra de la posible fecundidad. Y esto vale la pena recordarlo por cierto y todo el tiempo. A ver, Dios no quiso que el hombre, el esposo y la esposa, en cada momento que tengan intimidad, la mujer quede embarazada. No, no es, pero naturalmente no es así. De hecho, uno dice siempre un poco, los moralistas a veces pueden decir un poco burdamente que hay más días para divertirse en el matrimonio que para que justo, por eso de hecho los métodos naturales, que son muchos, no son uno solo, no solamente Billings, porque algunas personas nada más que conocen eso, ese digo, en realidad están hechos para ver cuándo la mujer está fecunda y cuándo puede quedar embarazada, no para evitar el embarazo. ¿Y por qué entonces los métodos artificiales? La píldora del día antes o después, no importa, el DIU, géneros distintos anticonceptivos, salcando las excepciones que no son para no engendrar vida, sino, por ejemplo, para regular el método o el ciclo hormonal, pero no me meto en ese punto ahora, que es un tema aparte. El preservativo. Eh, ¿Por qué están mal? Y porque están colocando dentro de la relación entre varón y mujer algo ajeno, externo, a lo que esa misma unión completa está queriendo decir. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una relación entre varón y mujer tiene que haber un doble significado, hablaban los papas. Juan Pablo II, podemos repetir a Pablo VI, a Pío XII, en Casti con Nubi, un doble significado del acto conyugal, unitivo, o sea, que une a la pareja, y procreativo, es decir, que esté abierto a la vida. Porque la ciencia finalmente no elimina, no destruye la naturaleza como el arte, intenta ayudarlo. Uno toma una aspirina para que mejore el ciclo, para que mi cabeza no me duela tanto. ¿No? Pero uno pone en la ciencia algo que vaya en contra de la misma naturaleza. Y es por eso que hay matrimonios que si en algún momento no pueden llegar a tener familia, entonces pueden espaciar o suspender los posibles embarazos. Y acá entonces voy al punto que no se toca nunca. Vamos. A ver, perdón, de vuelta, perdóname la pinta, los que recién entran, porque acabo de llegar de un campamento y estoy así que ya estos días me afeito. Bien, entre las circunstancias que justifican el recurso a estos llamados métodos naturales, ¿qué significa? Por las dudas explico. Tener relaciones conyugales en los periodos infértiles de la esposa. Entonces, entre las circunstancias que justifican el recurso a los métodos naturales para regular los nacimientos, se podrían señalar, diversas situaciones matrimoniales o familiares que hacen que a veces sea necesario, otras conveniente y en otros casos al menos justifiquen el recurrir a la abstención conyugal. ¿Qué significa abstención conyugal? Todo el mundo entiende. Abstención de tener relaciones conyugales completas. O sea, no meramente afecto, sino relación conyugal completa, lo digo de modo explícito, la penetración del miembro viril en la vagina de la mujer y la eyaculación dentro de la vagina de la mujer. Eyacular fuera de la mujer se llama así, en la Biblia se encuentra el onanismo, por famoso onan, que terminaba el acto fuera del vaso de vida. Pablo VI escribía en la Humane Vitae este texto que voy a leer ahora. Cito: si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña entonces que es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes, ¿no?, la mujer, a las funciones generadoras para usar el matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios morales cristianos. Es decir, entonces, no significa que en cada relación conyugal naturalmente vaya a engendrarse vida. Primero, en primer lugar, porque el problema del mundo de hoy no es tanto que todas las mujeres queden embarazadas, sino al contrario. Es tanta estupidez y cosas que estamos comiendo y consumiendo que cada vez es más difícil que la mujer quede embarazada. Es por esto que hay muchísimos métodos hoy por hoy de fertilización, ¿no? En fin, no entramos en este método, en ese punto ahora. Obviamente que hay que ver el ¿cómo se llama?, el protocolo de la posible fertilización, porque en una enorme medida esos protocolos hacen que haya algún pecado de por medio. Por ejemplo, que el varón tenga que masturbarse para hacerse un espermiograma, o lo que hablábamos antes, la fecundación in vitro, que es una cosa tremenda, pero no entramos en ese punto.
Ok, sigo. Juan Pablo II, en una audiencia a los participantes del encuentro internacional sobre un llamado así, la regulación natural de la fertilidad, la auténtica alternativa, decía lo siguiente, explicando cuándo son esas posibilidades, o sea, cuándo son las posibilidades de espaciar los posibles embarazos o de usar, mejor dicho, para ser más claro, usar los métodos naturales para la regulación de la fecundidad de los hijos. Cito, situaciones de pobreza o problemas serios de salud pueden hacer que la pareja no esté preparada para recibir el don de la vida nueva. La Iglesia, por tanto, sigue diciendo Juan Pablo II, reconoce que puede haber motivos objetivos para limitar o distanciar los nacimientos, pero recuerda, en sintonía con la Humanae Vitae, el texto que recién citamos de Pablo VI, que las parejas deben tener serios motivos para que sea lícito renunciar al uso del matrimonio durante los periodos fértiles y hacer uso durante los periodos infértiles para expresar su amor y salvaguardar su recíproca fidelidad. Esto hasta que entonces Juan Pablo II. Es decir, se habla de motivos serios, objetivos. ¿Cuáles son estos motivos serios objetivos? Me voy más atrás. Dijimos ya Juan Pablo II, Pablo VI, ahora me voy a Pío XII. Texto en un discurso a la Unión Católica Italiana de obstetras, de parteras, digamos, ¿no? Pío XII decía así, que al menos hay 4 motivos que por indicaciones diversas pueden hacer que uno haga espaciar los posibles embarazos. En primer lugar, una indicación médica. En segundo lugar, una indicación o una situación económica. En tercer lugar, una situación social. Y en cuarto lugar, una indicación de una cuestión de enfermedad, el llamado eugenésica, es un término un poco complejo. Vamos al primero. Indicación médica, por ejemplo, la salud precaria de la mamá o del papá, enfermedades crónicas, partos muy difíciles, y no como la típica que te dicen, ¿no? Que no, yo tuvo la quinta cesárea. Mi hermano es ginecólogo obstetra, mi hermano es ginecólogo obstetra. Hoy por hoy plantear que una mujer se va a morir por una cesárea es muy raro, o sea, es muy, muy raro. Yo vi nada más que una vez una muerte por embarazo así en la India, en el Tíbet, estando mencionando allá, pero en un país más o menos desarrollado, nadie muere por eso. Por eso es criminal que muchas veces la mujer vaya a hacer un control de embarazo y aproveche el médico ginecólogo y le ligue las trompas, por ejemplo. Una cosa tremenda, tremenda. Embarazos con graves dificultades. Acá uno podría añadir algunas indicaciones de orden psicológico, como por ejemplo una persona que sea esquizofrénica o alteraciones incluso conyugales por cuestiones psíquicas entre el matrimonio. Es decir, eso podría llegar a permitir que los matrimonios espacien los nacimientos o suspendan los nacimientos. Pero fíjese una cosa, a ver, cuando hablo del último quiero plantearlo. En segundo lugar, la cuestión eugenésica, digamos, la posibilidad o certeza de engendrar hijos afectados por alguna tara, dice Pío XII. Por ejemplo, no sé, una sordera hereditaria, un problema grave de deformación, que el niño entonces no vaya a salir bien. Por lo tanto, y bueno, uno dirá, pero entonces, padre, ¿qué? Y es una cruz. O sea, claro, y como todo cruz te termina santificando, no queda mucha opción. ¿Desde cuándo la cruz nos santifica? Lo que pasa es que en el momento en que le estamos pasando no lo vemos. Uno tiene que mirar para atrás cuando nos pasan las cruces para agradecerle al Señor esto que nos pasó. En tercer lugar, acá quería tocar el punto. Un porvenir económico incierto, una pobreza grave. Y acá voy al punto. Si ustedes se ponen a pensar, es en las familias pobres, entre los más pobres, en donde hay más generosidad para engendrar vida. Aun cuando uno se encuentra entre gente pobre que es subvencionada por el Estado, que el Estado les paga, incluso hasta les paga preservativos, le paga píldora de anticonceptivos, le paga los abortos, hay abortos, es como paradójico. Entre los más pobres hay mayor conciencia de que los hijos son la única riqueza que un matrimonio tiene. Y aunque puedan tener todas las píldoras del mundo y todos los preservativos del mundo y hacerse todos los abortos del mundo, la persona pobre sabe no solamente que el aborto es un crimen tremendo, por eso ninguna persona pobre es pro aborto, normalmente no es así, habrá alguno, pero normalmente no es así, y a su vez saben que
El pobre naturalmente es pro vida porque es aquello del Salmo, ¿no? Los hijos de la juventud son como flechas en manos de un guerrero. ¿Mm? Son las armas que uno tiene, ¿no? Los hijos de la juventud. ¿Cuántas veces uno encuentra matrimonios que son clase media o media alta o ricos, que han tenido uno o dos hijos, claro, un montón de viajes, cambian el vehículo, se van a los mejores lugares de vacaciones, lo que sea, pero resulta que después su gran problema económico era ese. No fueron generosos con Dios, no fueron generosos con aquello que leíamos al principio en la Sagrada Escritura, ¿no? Desde ser fecundos y multiplicados. Es una paradoja social. Cuarta, entonces, médica, eugenésica, económica y social. Problemas de trabajo, de vivienda, incapacidad educativa real de los padres, vicios que afectan a la responsabilidad sobre los hijos. Por ejemplo, mi mujer es pobre, es alcohólica, mi esposo es alcohólico, entonces, bueno, la verdad que es caótico, en fin, yo no puedo. Y la verdad que no podría indicarse acá incluso un deseo de distanciar prudentemente los nacimientos para poder atender mejor a las necesidades educativas de los hijos ya nacidos. Pero uno sabe que muchas veces sucede que eh, es muy fácil justificar nuestra conciencia, porque es como dice el refrán, ¿no? Que el que no vive como piensa, termina pensando como vive. Entonces, en vez de realmente ser generosos, porque en esto es lo de San Pablo, o sea, Dios no se deja ganar en generosidad. Dios no se deja ganar en generosidad. Entonces, los hijos que me vaya mandando, bueno, señor, es problema tuyo, es problema tuyo. Yo hice lo que me dijiste, ser fecundos y multiplicados. Es que me dicen de todo, me dicen que soy una coneja, me dicen que soy un inconsciente, me dicen, me miran mal, me dicen, ¿por qué no te compras un televisor? Todos los típicos chistes tontos que le pueden decir a una persona que tiene familia numerosa, digamos, ¿no? Escúcheme, uno el día de mañana va a tener que dar cuenta a Dios de todo esto. En ese sentido, hay que plantear la cuestión. Eh, ¿Cuál es el fundamento para que tales circunstancias de la vida familiar o social, son preguntas que me habían hecho, regulen los posibles nacimientos? Bueno, creo que más o menos están dicho todos. Eh, bien, voy acá a responder algunas cosas típicas. Mi marido no está de acuerdo con esto y por lo tanto usa preservativo. A la mujer le digo rápidamente esto, como se lo puedo decir perfectamente en confesión. Mire, señora, no le dé tiempo, no le dé tiempo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi marido utiliza un preservativo y yo no quiero? Bueno, uno tiene que intentar rechazar ese acto. No en el momento, tiene que ser el momento, más bien, no hay momento para diálogo, naturalmente ahí. Pero yo siempre hay que tratar de hacerlo. Y si no quiere hacerlo, bueno, uno tiene que hacerle entender eso, porque uno tampoco quiere cooperar con algo, por más que uno, de parte de uno, no esté haciendo algo positivamente malo, está de algún modo cooperando al pecado de otro. Por lo tanto, tengo que intentar, realmente, de todos los modos posibles, tratar de evitar ese trato. Lo mismo sucedería si la mujer se ligó las trompas y no quiere tener más familia. Bueno, en fin, eh, pero son temas para que yo podría incluso después ampliar en otro momento. Al punto al que voy es este. Son temas estos que no se tocan en la iglesia, no se tocan en los cursos prematrimoniales. Y el primer mandamiento, repito, reitero, en Génesis 1:28, para los que estaban al principio, lo dije, la primera ley que da Dios a Adán y Eva, nuestros primeros padres, antes de la caída del pecado original, apenas la primera ley, ¿no? Ser fecundos y multiplicados. Porque así como el sacerdote se santifica en la confección del sacramento que santifica las almas, el bautismo, la confesión, lo que fuera, en la predicación, el matrimonio se santifica no solamente engendrando hijos, sino sobre todo engendrando hijos para el cielo. O sea, en gran parte la salvación de nuestras almas depende de qué he hecho yo con mi matrimonio y sobre todo en la educación de mis hijos y en la conversión del que me tocó al lado. Este pedazo de piedra, esta que tengo acá al lado, es lo que hay, es lo que hay. Uno tiene que irse al cielo como Santa Rita de Casia, ¿no? Tiene que tratar desde el cielo con lo que tengo al lado. La vida es muy corta y tenemos que intentar realmente santificarnos. Termino con una última objeción típica.
padre, ¿qué pasó si yo esto? Nunca nadie me lo contó. La verdad que yo estoy súper arrepentido, nunca me dijeron de esto, yo no sabía, o yo comencé mal mi noviazgo, o yo comencé mal mi matrimonio, mis relaciones matrimoniales. Entonces después, bueno, como sabemos, Dios nunca acusa con conciencia retroactiva, o sea, para atrás, sino de acá para adelante. Desde que es lo desde ahora vete y no peques más, ¿no? Decía Cristo a más de uno de los que sanaba, ¿no? De los que perdonaba. De acá en adelante, ¿no? De acá en adelante. Para atrás, ni siquiera tengo que pensarlo. Porque el demonio se vale de eso para carcomerme, para jorobarme, para molestarme la conciencia, para causarme escrúpulos. De acá en adelante intento yo enmendar mi propia vida conyugal. Bueno, estos temas creo que me parece que se pueden ampliar. Quería tratar de tocar algunos más, pero preferí por lo menos decir alguna cosa breve. Esto apenas llegado a este campamento que les decía, por lo menos para tenerlo en cuenta. Lo voy a tener que dejar ahora porque ya me tengo que ir. Les agradezco la paciencia, les pido perdón si fue un poco desordenada la cosa, pero la idea de, no, la ligadura de trompas claramente que no es lícita. Si uno lo ha hecho, sí, debería intentar desligarla. Si no se puede hacer eso, entonces simplemente confesarse y seguir para adelante. Bien, entonces le intenté ser un poquito claro con este tema. Podemos el día de mañana, si Dios quiere, tocar algún tema más sobre estas cosas porque no solamente son delicadas, son difíciles, sino que muchas veces como que se pasan por alto, no se predican. Bueno, Dios los bendiga mucho, me encomiendo a sus oraciones. Chao, chao.